Buenas noches, amigos de Nuevas Generaciones. En el mensaje de hoy vamos a continuar con la serie Fortalecidos en la Esperanza. Esta sería la sexta parte. Y el tema de hoy es esperanza de la justicia. Está fundamentado en Gálatas 5, versículos 5 y 6, donde dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es de donde está este pasaje, se considera una llamada de atención muy fuerte a la gente de la iglesia de Galacia, pero a la vez es una carta muy importante en el aspecto teológico, porque Pablo intentaba corregir algunos errores graves que se estaban cometiendo allí. Los cristianos de Galacia eran gente bien intencionada, pero ingenua. Habían comenzado bien su vida espiritual, pero recibieron en la iglesia un grupo de judíos supuestamente cristianos. Y este grupo de cristianos egresados del judaísmo habían distorsionado el evangelio. La religión que practicaban antes de conocer a Cristo, que era el judaísmo, los había dejado marcados. Y aún después de ser salvos por gracia, no abandonaron sus rituales ceremoniales. Se trataba básicamente de un grupo de judíos cristianos llamados los judaizantes, así le llaman los teólogos o los comentaristas bíblicos. Y este grupo salió de su territorio para enseñar sus ceremonias, pero no como algo cultural. Ya ven que se utiliza en la cultura conocer las diferentes prácticas religiosas, pero ellos no salieron para enseñar sus rituales como algo cultural, sino como algo obligatorio para los que pretendían ser salvos en la eternidad. Y en este caso se trataba de la circuncisión en este versículo como un ritual supuestamente necesario. Pero como ese había muchos otros rituales más que también querían imponer, porque ignoraban que esas ceremonias quedaron obsoletas con la venida de Jesús a la tierra. Y aquí quiero hacer un paréntesis solamente para honrar las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia donde está la base del judaísmo. Muchos religiosos modernos rechazan el Antiguo Testamento porque lo consideran innecesario para la salvación. Y sí, el judaísmo actualmente es solo una religión como muchas otras religiones antiguas. Sin embargo, el judaísmo se basa en sombras y tipo de lo que había de ser la vida en Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento se hacía una serie de rituales para poder acercarse a Dios. Había un sumo sacerdote que ofrecía anualmente un sacrificio a Dios por los pecados de todo el pueblo. En representación de todo el pueblo entraba a ofrecer ese sacrificio, pero antes este sumo sacerdote se purificaba física y moralmente. Y todo eso era solamente para poder entrar al lugar santísimo, y ahí en ese lugar el sumo sacerdote ofrecía la sangre del sacrificio y del cordero. Pero cuando Dios se acercó a nosotros, quedó abolido todo tipo de ceremonias. Ya en el nuevo pacto, Jesús pues lo identifica Mateo como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el caso de Juan el Bautista, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, después de que Dios vino a buscar al hombre en la persona de Jesucristo, ya no sirven los rituales ni las ceremonias para que el hombre se acerque a Dios. Pero el testimonio histórico de que fue anunciado por Dios la salvación de la humanidad a través de Cristo, ahí está en el Antiguo Testamento. Y sigue siendo una fuente de sabiduría para vivir una vida que agrada a Dios. Y contiene en sombras y tipo la historia de la salvación prometida a su pueblo. Entonces, en el judaísmo, todas las leyes rituales anunciaban a Jesucristo, o tenían algo que ver con la consumación de la salvación eterna de Dios para el hombre. Las festividades, las ofrendas, los sacrificios y todas las demás ceremonias, incluyendo a los personajes de los libros sagrados de los judíos o hebreos. En este caso, el escritor de la carta a los hebreos nos explica mejor todas estas cosas. Este escritor intentaba convencer a los judíos que Jesucristo era superior a la religión del judaísmo, a sus tradiciones y a sus personajes, aún a sus héroes nacionales. Y se los escribió y se los demostró diciéndoselos de esta manera:
Y aquí cito un párrafo que más o menos lo explica de manera general. Si quieren conocer los detalles, pues lean toda la carta a los Hebreos. Pero aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, viene esa parte. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y sigue diciendo: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, esta es la condición en la que se encontraba el pueblo, y la gente, estos judaizantes, vivían estas cosas o querían imponer estas cosas. Entonces, volviendo al tema de los gálatas ingenuos, estos nuevos creyentes no judíos se desviaron de la doctrina de la gracia, y una vez desviados, pues perdieron la esperanza de la justicia de Dios, que es por gracia. Y ahora la relación que ellos tenían con Dios, o que trataban de mantener con Dios, estaba limitada a acercarse por medio de rituales ya obsoletos, pensando que eran necesarios para permanecer en comunión con Dios. Y Pablo les aclaró que no eran necesarias esas cosas para su relación con Dios, porque nuestra justificación tiene su fundamento en que Jesucristo murió en nuestro lugar. Su sacrificio fue suficiente para pagar el pecado de todo el mundo. Y la gracia de Dios se había manifestado a los gálatas por haber creído. Y eso fue suficiente para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y así se los preguntaba Pablo. Escribe ahí a los gálatas, ahí igualmente, en capítulo 3, versículo 5. Les dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los gálatas evidentemente sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, no cuando obedecieron la ley de los rituales y ceremonias que les habían enseñado los judaizantes. Y así también yo creo que muchas personas se sienten inseguras en su fe y han perdido la esperanza, porque la fe sola parece muy sencilla. Es como preocuparse acerca de que por medio de la pura fe ellos puedan tener comunión con Dios, y por eso se preocupan o procuran acercarse a Dios por medio de reglas y rituales. Hay ciertas disciplinas, obviamente, como pues el estudio bíblico, la oración y el servicio en la congregación, y estas cosas pueden ayudarnos a crecer, pero no pueden ocupar el lugar del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es quien mantiene en nosotros viva la esperanza de ver al Señor. Entonces el Espíritu Santo da al creyente, a los cristianos como nosotros, un poder especial para vivir para Dios. Y no solamente en la congregación, sino en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Entonces, justamente cuando Jesús iba a morir, ustedes recuerdan esa historia, el velo del templo se rasgó, se partió en dos, para que Jesús entrara y nosotros entráramos a la presencia de Dios en Jesús o con Jesús. Y así fue como nosotros pudimos ocupar ese lugar santísimo en la persona de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, hablando de ese velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces la buena noticia es que a partir de entonces todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún ritual ceremonial, ni para ser salvos, ni para tener comunión con Dios. Solo basta creer que Jesús lo hizo por nosotros, y ahí es donde comienza nuestra vida nueva y nuestra relación espiritual con Dios. La iglesia constantemente le ha coqueteado a esto de los rituales religiosos. Siempre han existido ceremonias religiosas que intentan desplazar la gracia de Dios. Es decir, en vez de acudir a Dios en el nombre de Jesús, se le manda a la gente a hacer algo para Dios. Puede ser desde, obviamente, dar una ofrenda sacrificial, algo que duela en la economía, ¿no?
Puede ser recitar una serie de oraciones o cantar una serie de determinados cantos en un estilo así muy específico. A veces ir de rodillas a un lugar que el ministro de culto lo indique, y a veces hasta ser enviado como misionero en contra de la voluntad del enviado, o mejor dicho, fuera de la voluntad de Dios. Pero para el caso es lo mismo. La iglesia siempre ha buscado esa manera de hacer rituales religiosos, pero como tú te habrás dado cuenta ahora en esta cuarentena, la relación con Dios se puede vivir ahí en casa, se puede vivir en la calle, en cualquier parte, porque el lugar prácticamente no importa. Lo que importa es la disposición para recibir la gracia de Dios. Lo hemos venido diciendo desde el principio de esta serie. El cristianismo se diseñó para poder tener comunión con Dios bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar y a cualquier hora. No era así antes de Cristo, pero Jesús mismo lo anticipó que así sería después de él. Vamos a la historia ahora cuando Jesús habló estas cosas. A mí me fascina esta historia. Hubo una vez en que Jesús y sus discípulos salieron de Judea para ir a Galilea. Tenía Jesús poco tiempo de haber iniciado su ministerio y había estado bautizando con sus discípulos, con los 12, había estado bautizando en el Jordán. Él y sus discípulos bautizaban del otro lado de donde se ponía Juan el Bautista. Y los fariseos se enteraron que el equipo de Jesús estaba bautizando más gente que Juan. Y rápido salieron a llevar el mitote a Juan el Bautista. Básicamente querían ver pleito por el reclutamiento de discípulos, ¿no? Como coloquialmente se dice aquí en México, fueron a amarrar navajas. Y Jesús, sabiendo que también a él iban a buscarlo para lo mismo, entonces les dijo a sus discípulos: vámonos a Galilea. Y salió con sus discípulos rumbo a Galilea, pero pasando por Samaria al mediodía, llegaron a tomar agua a un pozo. Y Jesús mandó a sus discípulos al pueblo más cercano para que trajeran algo de comida. Y en eso llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo de ese mismo lugar. Y este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, yo no creo que haya sido una casualidad. O sea, ya todo estaba planeado. Jesús estaba aquí marcando a sus discípulos el camino a seguir en la difusión del evangelio. Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén, pero luego se fue a Judea y ahora estaba en Samaria, pero iba con rumbo a Galilea. Y esto o esta misma ruta es la que les dio a sus discípulos para ir testificando de él. Y se los dijo muy claro. Ustedes recuerdan aquella parte de Hechos 1:8, donde dice: van a recibir ustedes poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Galilea está representada aquí como lo último de la tierra, porque de hecho así era llamada por el profeta Isaías, Galilea de los gentiles o los no judíos. El caso es que en esta ocasión, para ir a Galilea era necesario pasar antes por Samaria. Y allí Jesús iba a hacer una parada técnica para darse a conocer a una mujer como el Mesías. Para aquellos que dicen que la Biblia pues es un tratado machista y de discriminación, pues déjenme decirle que no. Jesús no discriminó a quienes los judíos o los demás religiosos han discriminado o discriminan aún actualmente. Ni a los gentiles, ni a los criollos, ni a las mujeres, ni a nadie. Y esta historia del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana lo demuestra. En su tiempo, cuando sucedió esto, hasta el apóstol Juan le extrañó, que es el que escribe esta historia. Le extrañó este diálogo con una samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Es más, se aborrecían. El caso es que Jesús le pidió a la mujer que le diera agua porque él no tenía con qué sacarla del pozo. Y allí Jesús se quedó platicando con esta mujer y se reveló a ella como el Mesías. Y quiero que leamos esta parte del diálogo aquí en Juan 4, versículos 19 al 26. Dice así: y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoran. Y dice Juan ya en el versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, en este pasaje, a mí me impresiona mucho que un discurso tan importante se lo dieron a una sola persona. Más interesante todavía que esa única persona fuera una mujer y samaritana. Y todavía lo más extraño, si tú lees el resto de la historia, verás que esta mujer era una adúltera. Entonces, revelar su identidad como el Mesías y exponer una verdad tan profunda a alguien así, como esta mujer, choca en nuestra lógica. Pero Jesús quiso pasar por ahí y revelarse como el Mesías a una ¿qué diría yo? Una pecadora estándar, ¿no? Y hasta escogió un horario que nadie interrumpiera su diálogo con ella. Y es más, hasta envió a sus discípulos al pueblo para estar solo con ella. Pero Jesús quería dialogar a solas con esta mujer. Y tenía que hacerlo así para enseñar algunas verdades espirituales muy profundas. Verdades que los de su pueblo escogido no querían escuchar. Sobre todo en lo referente a la verdadera adoración. Yo creo que en toda la Biblia no hay una mejor explicación de la que le dio esta mujer acerca de la adoración y de la comunión con Dios. Tal vez se deba a que estas palabras son textuales de Jesús mismo, pero el caso es que Jesús aquí lo explicó y lo explicó, diría yo, magistralmente, ¿no? Como sabemos, en ese tiempo solamente se adoraba a Dios en Jerusalén. Allí estaba el templo, ahí estaban los sacerdotes, y los sacerdotes eran genéticamente seleccionados para ministrar en el templo. Es decir, tenían que ser del linaje de Aarón y de Leví. Pero la relación con Dios se limitaba pues a un solo lugar en toda la tierra. Y ese lugar era el lugar santísimo que estaba en la parte más íntima del templo en Jerusalén. Pero gracias a Dios todo eso pasó a ser cultura y pasó a ser historia. Ahora tú y yo, nosotros podemos tener comunión con Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, sin necesidad de los rituales que solo anunciaban como sombra y tipo lo verdadero que venía. Es decir, Jesús dijo que para entrar en la intimidad con Dios y adorar, no necesitamos un linaje especial. No necesitamos ir a Jerusalén. No necesitamos sacrificar un cordero una vez al año. Tal vez tú lo escuches y alguien te lo diga, que tienes que ser miembro de una congregación en particular para ser salvo. Esos son sectas que promueven este tipo de cosas, pero ellos dicen que para ser miembro de una iglesia, de la iglesia tienes que ir específicamente a la de ellos, que tienes que cantar y orar de una determinada manera para poder tener comunión con Dios. Que no debes dejar de pagar tus diezmos y congregarte en ese lugar específico. O como se escucha ahora la nueva versión de Hebreos 10:25, no dejar de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Y sí, definitivamente la congregación aporta muchos beneficios, pero estos beneficios no son de carácter indispensable para tu relación con Dios. No sé si recuerdas, pero Noé, Abraham o Moisés antes del Éxodo no se congregaban. Y sin congregarse tuvieron una maravillosa relación con Dios. Y Jesús, pues además de lo que habló con la mujer samaritana, nos dejó una promesa para que descansemos en esa promesa. Y esa promesa está en Mateo 18, versículos 19 y 20. Y dice así: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es la promesa de Dios, que Él va a estar donde dos o tres estén congregados en su nombre. Yo creo que más que eso, están ahí en tu casa reunidos. ¿O qué necesitas tú para tener comunión con Dios? Una membresía en la iglesia no es necesaria. Aquí no tenemos membresía, tú lo sabes. Nosotros no manejamos una membresía, porque no es necesaria para tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que te falta? No faltar ningún día a la reunión.
pues mira, si hay 2 o 3 en tu casa, eso es suficiente. O ¿qué vas a decir? ¿Que no sabes tocar un instrumento musical para cantar? Yo te diría, solo quiere escuchar la voz de tu corazón. Él tiene oídos hasta para escuchar aún las expresiones de los mudos y sabe comunicarse. Entonces verdaderamente nosotros somos privilegiados, porque no hay un mandamiento que nos obligue a estar en un lugar específico. Esto no tiene que ver con lugar o una liturgia o un formato religioso, más bien tiene que ver con actitud, con carácter. Nuestra responsabilidad es esperar nuestra redención total estando firmes en el Señor, y eso depende de nuestra decisión de mantenernos en comunión con Él siempre. La presencia de Dios habita en medio de lo cotidiano de tu vida. No te olvides de la realidad de su presencia en cada rincón de tu casa. Antes de ir a la diestra del Padre, Jesús nos dejó esta promesa, y esta es otra más que está en Mateo 28:20, y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No especifica que va a ser en la congregación, ahí está contigo, está en tu casa, está en cada rincón de tu casa, pero Él nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Consuélate en eso y espera en el Señor, y que Dios te bendiga y te ayude a estar firme para su, diría yo, cada vez más próxima venida. Y por aquí nos vemos el próximo domingo.